ADN de líder. Hola a todos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a ADN de líder, su podcast de emprendimiento, negocios y desarrollo personal. Mi nombre es Pablo Martínez y como cada semana es un placer estar acá con ustedes en otro episodio más. Y lamentablemente hoy no tengo a mis locutores estrella, pero bueno, está bien porque ellos me cubrieron todo un semestre mientras yo estuve en España, así que digamos que es lo justo, ¿no? Ellos me cubrieron por 6 meses, yo los cubriré por un episodio. Pero bueno, lo que sí tenemos el día de hoy es un invitado de lujo. José Carlos Granados Chillón, ¿qué tal? ¿Cómo estás, José Carlos? Muy bien, Pablo. Muchas gracias por la invitación. Es un placer tenerte por acá. La verdad es que, les voy a contar un poco la historia de cómo llegué hasta José Carlos. Es muy interesante. Ya después les vamos a platicar un poquito más de quién es, para que vean por qué está acá. Ya saben que en ADN de Líder siempre tratamos de traer la mejor calidad de líderes a nivel nacional. Pero bueno, la historia es un poco curiosa porque digamos que el novio de mi prima es hijo de José Carlos. Y yo, el hijo de José Carlos le decimos Charlo. Entonces, yo básicamente platiqué con él y le conté un poco sobre el proyecto y me dijo, oye, pues fíjate que mi papá hace esto, lo otro. Y yo, mira, qué interesante. Le dije, mándame su CV, ¿no? Porque, pues bueno, la verdad es que sí somos un poquito exigentes con los estatutos que deben de cumplir nuestros invitados. Y ya me mandó el CV y yo cuando lo vi, José Carlos, te tengo que decir de verdad. Bueno, ya ahorita detrás de cámara estábamos platicando. Yo me quedé impresionado con la gran cantidad de cosas que tú tienes que ver siendo director de tecnologías de la información. Y con esto ya adelanté un poquito, pero si me permites, antes de que nos platiques al respecto, me encantaría que pudiésemos hablar un poquito sobre ti, tu semblanza, tu trayectoria. ¿Te parece? Por favor. Excelente, muy bien. José Carlos Granados es un experto en tecnologías de la información con más de 30 años de experiencia en infraestructura, seguridad y transformación digital. Ha liderado áreas de tecnologías de la información en empresas como Santander, HSBC, BBVA y MedLife, y actualmente es director ejecutivo de infraestructura y operación de tecnologías de la información en Banco Multiva. Especialista en cloud computing, resiliencia empresarial y ciberseguridad, ha gestionado equipos globales y proyectos estratégicos que han impulsado la innovación en el sector financiero. Sin nada más ni nada menos que decir, ahora sí, vamos a darle la bienvenida a José Carlos Granados. ¿Hay algo que quisieras agregar de todo lo que dije? No, yo creo que estuvo muy bien, muchas gracias. Resume muchos años. Excelentemente todos los años de carrera que has llevado. Muy bien, pues ahora sí vamos a empezar con esta entrevista, José Carlos. Como ya platicamos desde que estábamos detrás de cámara, la verdad es que a mí me interesa mucho que nos practiques un poco desde tus comienzos. Ya estábamos platicando que tú tienes experiencia desde los años 90, o sea, ¿has visto cómo ha sido esta transformación digital? Según yo, el Internet nació como por los 80s, 90s, ¿no? Algo así. Los 90s, sí. Por el estilo. Entonces, tú has visto de antemano cómo ha tenido que ser la transformación, y ahorita que lo escuchamos, sobre todo la transformación en los bancos, la transformación digital en los bancos. Entonces me encantaría que, antes de que te pueda preguntar muchas otras cosas, que nos cuentes cómo ha sido un poco este desarrollo a lo largo de los años de la tecnología, pues en el sector bancario, pero en general en el mundo. Por supuesto que sí, con mucho gusto. Pues la verdad es que hemos tenido un cambio impresionante en los avances tecnológicos. Cuando yo empecé, todavía estaba estudiando la carrera de licenciatura en informática y trabajando en ese entonces en Bancomer. Y me encantó el centro de cómputo de Bancomer, esa fue la razón por la que entré a trabajar ahí. Okay. Pero bueno, les comento esto porque en aquel entonces teníamos centros de cómputo gigantescos, los equipos de cómputo también con un poder de cómputo que ahora lo que ocupaba un cuarto entero, claro, de procesamiento, de almacenamiento, claro, ahora lo tenemos en el poder de nuestra mano. Eran esas supercomputadoras, ¿no? Enormes, que parecían congeladores, sí, ¿no? Que mira, todavía las seguimos teniendo, ¿eh? ¿En serio? No ha desaparecido, es lo que Okay. se conocía como el mainframe. Okay. Y bueno, muchas empresas lo siguen utilizando. Okay. Y es obviamente con capacidades muy diferentes, ¿no? De procesamiento, pero en aquel entonces claro, era tanto el poder de cómputo que tenían que ser enfriados por agua. Entonces,
Ok. Imagínense dentro de un centro de cómputo un sistema con tuberías para enfriar los equipos de cómputo. Wow. Eso fue algo que fue cambiando con el tiempo. La tecnología fue avanzando, los procesadores tenían cada vez más poder de cómputo, más poder de procesamiento, el almacenamiento también. Antes se utilizaban, me tocó a mí operar discos magnéticos Ok, claro. con pues cierta capacidad de cómputo que ahora ya nos reímos porque recuerdo en algún momento, imagínense, que en Bancomer hablábamos de tener 2 terabytes con toda la información del banco, toda la información En 2 del terabytes. centro de cómputo en 2 terabytes. Y ahora, pues eso lo tienes en un USB, puedes tener muchos cientos Claro. de gigabytes y varios terabytes, ¿no? Entonces, imagínense el cambio tan radical que hemos tenido en la tecnología. Claro, por Y, supuesto. y en aquel entonces pues no había internet, todavía estaba empezando, estaban empezando las PCs. Ujú. Ahora es algo muy común que tenemos, todo el mundo utiliza, pero en aquel entonces tener una PC empezaba, los procesadores de texto empezaban a despegar con, imagínense los disquetes, obviamente son cosas que ya no, Sí. ya son de la historia, ¿no? Mucha gente, de hecho, yo creo que nos está escuchando. Por ejemplo, yo nací después de los disquetes. Mucha gente que nos está escuchando probablemente ni siquiera sepa lo que es un disquete. Claro, pero bueno, un disquete era un dispositivo de almacenamiento que se insertaba obviamente en los equipos de cómputo para almacenar, simplemente almacenar archivos, almacenar cualquier tipo de información y con una capacidad pues muy limitada, pero nada que ver con la velocidad que ahora tenemos ni con las capacidades de almacenamiento, ¿no? Claro. Y todo eso ha permitido que tengamos cosas que están causando disrupción en muchas áreas de la vida. Claro, ok. Muy interesante. ¿Cómo ha sido en sí la aplicación tecnológica? Sobre todo ya hablando en una cuestión empresarial, ¿dirías que fue a partir de los 2000? No sé, yo estoy tanteando, ¿no? Pero ¿a partir de qué momento fue que ya las empresas empezaron a decir, ¿sabes qué? Sí es muy importante que integremos la tecnología a la empresa, porque es ahora sí que un facilitador para realizar muchas funciones. Claro. Mira, yo creo que siempre ha sido un facilitador desde sus inicios. Sin embargo, cada vez va tomando más relevancia porque muchas operaciones que se llevaban a cabo de forma manual o que no utilizaban algún poder de cómputo, ahora ya lo hacen. Ahora prácticamente cualquier empresa en todas las áreas utilizan sistemas de cómputo, utilizan sistemas que de alguna manera interactúan con los clientes. Claro. Es muy difícil pensar ahora ya en procesos manuales, ¿no? Pero Claro. en aquel entonces había, y sigue habiendo todavía algunas áreas que manejan procesos manuales. Ujú. Y bueno, en aquel entonces fue evolucionando esto conforme la tecnología también fue avanzando. Esto tiene que ver también con cómo nosotros los consumidores empezamos a tener también poder de cómputo, los teléfonos Ok. celulares, los smartphones. Y bueno, esto fue cambiando también la forma en la que interactuábamos con la tecnología. Digo, no se diga el Internet, por supuesto que permitió llevar a cabo ya muchos procesos también de forma descentralizada. Claro. Y bueno, la combinación de todo eso, con los avances tecnológicos en las capacidades de procesamiento, yo creo que fueron creando un ecosistema para que las empresas de todo tipo utilizaran la tecnología para sus procesos de negocio, para la interacción con los clientes y Claro. para ser visto como un diferenciador. O sea, Ok. las empresas ahora que utilizan toda esta tecnología a su favor, son las que pueden diferenciarse del resto de competidores. Claro. Ok, qué interesante. Sí. ¿Dirías entonces que fue la democratización de la tecnología lo que hizo que las empresas dijeran, mira, ya la gente ya está entendiendo cómo funciona esto,
ya más o menos podemos nosotros irla introduciendo. Sí, ¿Sí? no, de hecho, Ok, de hecho, es correcto. Yo creo que la tecnología, o más bien las empresas, han tenido que cambiar sus modelos de negocio ujú, dependiendo de lo que las personas, de cómo las personas interactúan con la tecnología. Entonces es algo muy chistoso, claro, pero la tecnología surge, nosotros como consumidores vamos utilizándola de diferentes formas y las empresas tratan de adaptar sus modelos de negocio y sus equipos, sus capacidades de cómputo para que sea una interacción con los clientes de esa forma, de forma natural, ¿no? ok. Sí, 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 tiene mucho sentido, ¿no? De que, a ver, no te voy a poner este tipo de tecnología si ni siquiera pues, lo puedes Claro. utilizar todavía, ¿no? Qué interesante. Esto me hace pensar tú que has trabajado en bancos, Carlos, sobre la banca digital, por ejemplo. La verdad es que yo no tengo idea, pero probablemente tú sí. ¿Cuándo fue? eh, bueno, sí, si quieres platícanos un poco cuándo fue la primera implementación de la banca digital, pero creo que mucho antes de que se implemente la banca digital, tuvo que haber un proceso de transformación mucho más profundo, ¿no? Pero Es si quieres, correcto. primero platícanos de la banca y ahorita nos vamos más a la Sí, transformación. sin problema, claro. Bueno, actualmente seguimos teniendo sucursales bancarias, ustedes lo saben, Ujú, pero en aquel entonces todo se manejaba, los procesos, había procesos en el back, es decir, todas las operaciones en las sucursales que se realizaban, a final de cuentas, los bancos llevaban a cabo un proceso batch, así se conocía, ok, un proceso en lotes, en ok, donde se procesaba toda la información de las operaciones del día para poder ujú, actualizar los saldos. Y cada vez ok, más la gente, al ver ese poder de cómputo que ya empezaba a tener en sus manos, pues exigía lo mismo, ¿no? Decía, bueno, ¿por qué yo tengo que esperar para ver mi saldo actualizado? Lo quiero ver más pronto claro, y quiero realizar algunas operaciones también sin necesidad de ir a una sucursal, ¿no? claro. Ya estaban los cajeros automáticos, esos tienen mucho más tiempo, pero se fueron desarrollando otros canales para interactuar con los clientes. Ujú, En aquel entonces ya estaban las sucursales, cajeros automáticos, todavía no estaba tan desarrollado la banca por teléfono, por ejemplo, claro. los call centers, tampoco se tenía la banca digital o la banca electrónica, pero Ujú, ya digamos que con el crecimiento de Internet, también vinieron algunas etapas de desarrollo del comercio electrónico, claro, sí. y ya las empresas tenían sus páginas web, y esto Ujú. pues fue también cambiando la forma en la que las empresas y los consumidores interactuaban. Entonces los bancos dijeron, ¿por qué no hacemos lo mismo, no? Y ya es como se crea la banca digital Ok, o como sea, un medio para realizar fue operaciones. primero el e-commerce antes de que empezaran los bancos a pensar en digitalizar, bueno, sí, en tener una banca digital. Yo creo que fue a la par, Ok, qué claro, interesante. sí. Sí, porque uno pensaría, pues los bancos tuvieron su banca digital y por eso la gente empezó a hacer más e-commerce, ¿no? En realidad fueron de la mano, Claro. pero bueno, los bancos yo creo que han estado también a la vanguardia en los temas tecnológicos porque es uno de los lugares en donde hay interacción, muchas transacciones con muchos clientes, ¿no? Y Ujú. la tecnología es un factor clave para la operación de los bancos. Claro. Voy a ir haciendo, de hecho, ahorita para ustedes espectadores, algunas anotaciones, porque, a ver, creo que estamos dando por hecho algunos conceptos, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, término de e-commerce, para los que no lo conozcan, probablemente la mayoría lo debe de saber, pero si no, hablamos de comercio electrónico, es decir, todo lo que se hace a través de páginas web, internet, etcétera, ¿no? Sí, vamos a ir haciendo algunas de esas puntualizaciones, porque sí, de repente hay algunas cosas que creo que estamos asumiendo, ¿no? Que nuestros radioescuchas ya saben. Ok, muy, muy interesante. Ahora sí, platícame, Carlos, ¿cómo ha sido esta transformación digital? Y sobre todo, me gustaría que me platiques claro de la cuestión de ejecución, implementación, etcétera, pero me interesa mucho más escuchar cómo fue ese proceso tal vez humano de aceptación, porque creo que sobre todo antes era mucho más complicado porque la tecnología no estaba tan aceptada, ¿no? Entonces me interesa mucho escuchar, claro, la parte de implementación, pero también mucho la parte humana de esa Claro. resistencia a los cambios. Por supuesto que sí.
y sobre todo en el sector financiero, pero en realidad en todas las empresas, para la operación de sus negocios, en ocasiones se requiere bastante gente. Entonces imagínate, por ejemplo, en los bancos, filas completas de gente haciendo operaciones de forma manual. Claro. Y esto, pues obviamente, fue cambiando con la tecnología, ya no nada más con el Internet, pero se empezó a hablar de la posibilidad de optimizar procesos y de automatizar también trabajos que realiza la gente, y eso ha tenido cada vez más aceptación. Es algo que hoy día se utiliza mucho, la automatización. Claro. Hay un concepto que se llama RPA. Ok. ¿Podrías explicarnos Claro, que es Robotic Process Automation. Ok. Y básicamente tiene que ver con tecnología que ayuda a las empresas a automatizar tareas que son manuales de una forma muy eficiente, con mucha precisión. Okay. Y esto pues trae eficiencias muy importantes en las empresas, reducción de costos. Claro. Pero como tú bien comentaste, la parte humana siempre ha sido un factor clave, y sobre todo por el cambio de mentalidad. Hay un tema también muy importante de cómo la tecnología ha ido desplazando tareas manuales, y bueno, pues obviamente la gente, lo que antes se requerían cientos de personas, ahora se puede hacer, tareas que se hacían en semanas, se pueden hacer en minutos ahora, ¿no? Sí, con muy poca gente. Entonces, la gente ha encontrado la forma de adaptar sus conocimientos, su experiencia, para ser aplicada en otro tipo de tareas más estratégicas, claro. menos operativas. Ok, sí, es muy interesante. De hecho, ahorita que lo estabas mencionando, Carlos, me vino a la mente algún ejemplo. Alguna vez en alguna clase de finanzas y economía, revolución industrial, ¿no? La primera revolución industrial, donde estaban los artesanos y tenían que hacer clavos, así, a manita, ¿no? Sí. Y decían ahí que se hacían aproximadamente 48 clavos al día, por artesano, una cosa así, por el estilo, 48. Y después llega la revolución industrial, primera revolución industrial, empieza pues un poco que es como análogo, ¿no? A estos mismos procesos de, no es automatización, pero sí mecanización, ¿no? Y entonces que la productividad se disparó casi al 1000%, una cosa así, y bueno, ahí empezó la hiperespecialización, etcétera. Y lo veo mucho en esta que podríamos llamar que es pues nuestra cuarta revolución industrial, ¿no? Es correcto. Ahora yo creo que estamos justo viviendo una de las etapas más disruptivas que vamos a tener en la historia. Yo creo que al nivel del Internet, sí. Ahora la inteligencia artificial está transformando la forma en la que no nada más las empresas llevan a cabo sus negocios, sino claro. en muchas áreas de la vida yo creo que vamos a interactuar cada vez más con la inteligencia artificial. ¿Y cómo está siendo la inteligencia artificial? Que ahora sí que es nuestro tema en boga, es la tendencia del momento y todos quieren saber sobre la inteligencia artificial, y qué mejor que tenerte acá para que nos hables al respecto. ¿Cómo se ha ido implementando la inteligencia artificial a lo largo del tiempo? Que sé que ha sido, o sea, a ver, nosotros, la mayoría conocemos inteligencia artificial, pues a los lenguajes autogenerativos como ChatGPT o ahora que salió DeepSeek, ¿no? Por ejemplo, pero sé que viene algo mucho más detrás, y tú que eres un experto creo que nos puedes explicar mucho mejor al respecto, ¿no? Claro que sí. Bueno, mira, la inteligencia artificial no es algo nuevo. En realidad lleva mucho tiempo, desde hace varios años ya se tenía la definición incluso de inteligencia artificial, pero la razón por la cual explota de esta manera, con este crecimiento en esta época, es porque el poder de cómputo y el poder de almacenar grandes cantidades de información realmente es lo que ha permitido que la inteligencia artificial se haya desarrollado de esta forma, ¿no? Vale. Yo creo que todos conocemos ChatGPT y algunos otros sistemas de inteligencia artificial generativa. Hay dos tipos de inteligencia artificial. La generativa, que básicamente, pues como su nombre lo dice, genera información, genera texto, genera imágenes, y el otro tipo es la predictiva. Claro. Y bueno, cada una tiene sus áreas de especialización
y de conocimiento, y se utilizan para diferentes cosas, ¿no? Pero a final de cuentas, las empresas ahora pueden disponer de la inteligencia artificial como parte de la transformación digital, que es otro concepto también que tiene que ver, yo creo que más amplio, en donde una empresa puede cambiar no nada más la tecnología que utiliza, pero también sus procesos para crear nuevos modelos de negocio, para optimizar sus operaciones, para mejorar la experiencia de los clientes, para múltiples cosas. La verdad es que claro, combinados el poder de la transformación digital con la inteligencia artificial pueden hacer que una empresa realmente despegue y se diferencie de su competencia. Sí, pues lo hemos visto literal en los últimos años, ¿no? O sea, ahorita ya los mencionamos, pero pues OpenAI es una empresa que creo que nadie conocía hasta hace, pues, ¿qué será? ¿Cuándo fue el boom de ChatGPT? En 2023, ¿verdad? 2023, tengo entendido. Y bueno, yo creo que nadie la conocíamos pues hasta ese momento, ¿no? Entonces me parece muy interesante esto que nos platicas, Carlos. ¿Crees que nos pudieses hablar un poco más sobre la cuestión de inteligencia artificial generativa? Claro. Y sobre todo, a mí me interesa mucho porque la verdad es que no conozco mucho, probablemente habrá otras personas que sí, pero sobre la inteligencia artificial predictiva. Y bueno, después te voy a tirar otra pregunta en relación con respecto a las dos, pero si quieres empezamos con eso. Bueno, la inteligencia artificial generativa utiliza algo que se conoce como LLM, Large Language Models, que en realidad, imagínense ustedes un conjunto de muchísimos datos, muchísima información, toda la información que está almacenada en la internet, imagínate, por ponerlo así. Nada más. Con un modelo, con algoritmos en donde se van entrenando. Toda esa información se entrena con esos modelos para que pues tengamos este poder que vemos ahora con ChatGPT versión, no nada más la versión 3, 3.5, 4, sino que ya hay, la verdad, otros GPTs muy poderosos. Y bueno, todo esto tiene que ver con esos modelos LLM que les comento, que han sido entrenados. Y yo creo, sin temor a equivocarme, que todo el conocimiento que hay en el mundo actualmente, yo creo que ya está procesado ahí, ¿no? Por eso es tan poderoso que cualquier pregunta, pues obviamente puede tener ahí una respuesta. Claro. Pero así como hay ese poder, detrás, así como decían en el Hombre Araña, ¿no? Detrás de todo ese poder hay una gran responsabilidad. Vamos a decirlo a cámara para que se lo puedas decir a todos los radioescuchas. Detrás de todo ese poder tecnológico también conlleva una gran responsabilidad, claro. Porque, bueno, no es infalible. La verdad es que los resultados que se obtienen con la inteligencia artificial depende de los datos con que se entrenan esos modelos, ¿no? Claro. Entonces, imagínense si como parte de ese entrenamiento se incluyen sesgos, se incluye información que de alguna manera no sea en pro de la diversidad, en pro de la... Claro. Pues ahí puede haber problemas también, ¿no? De sesgos, de información errónea, y así como se puede utilizar todo esto para el bien, pues también se puede utilizar para cosas claro. que perjudican a la gente y a las empresas, ¿no? Me recuerda un poco, creo que a los inicios de las inteligencias artificiales se decía que de repente tenía de que sesgos, pues incluso hasta racistas, ¿no? Es correcto. Por el estilo. Entonces, es muy interesante todo esto que comentas. Claro, si metes basura en el sistema, solamente vas a poder obtener basura, ¿no? Es correcto, es correcto. Los datos juegan un papel primordial para entrenar a estos modelos. Claro. Y poder tener información valiosa. Valiosa, claro. Y ahora sí, si quieres contarnos de la predictiva. Claro, en realidad la predictiva utiliza algunos modelos de regresión lineal, algunos árboles de decisión. Son algunas de las técnicas, pero básicamente es una manera en la que la inteligencia artificial se conoce también como, hay una rama que se conoce como machine learning o aprendizaje automático, puede ir aprendiendo
con algún modelos que son supervisados o no supervisados, ya dependiendo del tema, pero puede ir aprendiendo de tal forma que se va calibrando la información a tal grado que con un conjunto de datos y un conjunto de eventos identifican patrones y pueden tomar decisiones. Así como nosotros los humanos, dependiendo de algunos temas, podemos tomar una decisión basado en esta información, la inteligencia artificial puede predecir qué es lo que va a suceder con base en los patrones y en la información que tiene, ¿no? Entonces imagínense esto para un consumidor, para nosotros como clientes, en un banco. Pues el banco puede saber, con base en las transacciones que realizas, en lo que estás gastando, en lo que estás comprando, puedes saber tus preferencias, puedes saber tus patrones de compras y de forma personalizada hacerte ofertas para que tú obviamente consumas algo que sabe es algo que necesitas o que vas a necesitar, ¿no? Que seas propenso, ¿no? Exactamente. Así de que acabo de ver que acabas de comprar cositas, no sé, para tu mascota, ¿no? Tienes mascota seguramente, Claro. Entonces te lo pongo sobre la mesa. Ahorita mencionaste un tema muy interesante, que igual creo que muchas personas, mínimo los que no estamos tanto metidos en temas de tecnología, sería interesante conocer un poco más, que es el Machine Learning. Ahorita ya nos platicaste un poco de cómo funciona a través de esta lectura de patrones. Me suena un poco incluso como si la tecnología estuviese realizando un cierto proceso como inductivo, ¿no? O sea, ya como pensamiento, o sea, ¿qué es lo que nos diferencia a los seres humanos? Pues digamos nuestro pensamiento crítico que empieza por esa cuestión de lógica, ¿no? De A, B, C, D, E y me da este resultado. En este sentido, en el Machine Learning, ¿hay algún tipo de programación detrás justo para que tú le digas, tú tienes que hacer esta lectura de estos patrones? ¿O cómo funciona exactamente? O sea, sí, para que el sistema pueda hacer pues la lectura de qué es lo que tiene que aprender. En realidad va aprendiendo a prueba y error, con base en patrones, ¿no? Identifica similitudes, identifica diferencias y se puede de alguna manera ir calibrando esa programación. Es como si fuera recompensas y castigos, algo similar. Entonces, cuando va tomando decisiones acertadas, es la forma en la que va mejorando cada vez ese aprendizaje. Pero lo hace de forma tan rápida y tan dependiendo de los datos que utilice, que pues tiene un nivel de precisión muy alto, ¿no? Entonces, esto es muy sorprendente, pero aprende hay diferentes maneras en las que esto se puede programar. Y en ese sentido siempre está trabajando, quiero suponer. Es correcto, y se va perfeccionando cada vez más, va aprendiendo cada vez más de los errores. Sí. Entonces, eso va haciendo que la precisión sea muy, muy alta. Mientras nosotros los seres humanos tenemos que irnos a descansar, recuerden esto, ya no es una persona la que está entrenando o aprendiendo para pues quedarse con tu puesto, con lo que tú quieres hacer. Ya son las máquinas que no toman descanso, ¿no? Claro. Pero no hay que no hay que apanicarnos, porque creo que también tú nos podrás decir mucho mejor, José Carlos, que así como obviamente se están automatizando muchos procesos y habrá mucha gente que evidentemente pues ya no podrá seguir con sus trabajos, pues habrá muchos otros puestos de trabajo que se irán abriendo. En ese sentido, ¿cuál dirías tú que, sobre todo para jóvenes empresarios, jóvenes estudiantes que tal vez nos están escuchando, cuáles son aquellas áreas de tecnología que tú dirías son fundamentales que un joven el día de hoy debería de estar aprendiendo para poder, pues, ahora sí que sobrevivir en el mundo laboral que se viene a futuro? Claro, no, mira, son diversas, pero yo creo que una de ellas definitivamente es la inteligencia artificial. Aunque es evidente que va a desplazar con los asistentes virtuales, los chatbots que ya conocemos, que trabajan 7x24, no duermen y pueden responder e interactuar con las personas, con los clientes. Yo creo que inteligencia artificial es un tema que sí los jóvenes podrían aprender, porque va a complementar. Yo no veo la inteligencia artificial como un sustituto
de las tareas, Claro. pero sí como un asistente. De hecho, algunas marcas ahí le llaman copiloto. Claro. Entonces, también, así se tiene que ver, como un copiloto, un ayudante que podría ayudarte a hacer mucho mejor lo que estás haciendo, cualquiera que sea tu campo de actividad, ¿no? Claro. Ya sea generando contenido, automatizando tareas, haciendo evaluaciones, aprendiendo, interactuando con tus clientes, en todas las ramas de la industria, en los bancos, en la parte financiera, medicina, educación. Hay aplicaciones En todo. muy buenas de la inteligencia artificial. Entonces yo recomendaría inteligencia artificial. Ok. Hay que Ujú. aprender. Por supuesto que hay otras tecnologías emergentes que yo creo que ya son más especializadas. Ok. Y bueno, pues obviamente requerirían ya un estudio más profundo, como por ejemplo cloud. No sé si Ok. quieres que les platique un poquito Sí, de por cloud. favor, yo la verdad es que no tengo idea. Iba a ser mi siguiente pregunta porque también al inicio hablamos de cloud computing, Claro, que supongo que está bastante relacionada, ¿no? muy relacionado, y de hecho es una de las tecnologías emergentes, ya lleva más tiempo, pero es una manera de proveer servicios de cómputo. Decimos en la nube porque están en todo el mundo una cantidad de servidores para poder proporcionar ese poder de cómputo. Y Claro. hay varias formas en las que se puede entregar ese poder de cómputo. Ujú. Varias compañías que se dedican a ello, conocemos a muchas de ellas, pero bueno, a final de cuentas Perdón esto, que sí, te detenga, Carlos. ¿Podrías darnos algunos ejemplos? ejemplos, Sí, sí, por supuesto. dos, tres ejemplos de empresas. Por ejemplo, Microsoft es una de ellas, Ujú. que los servicios de cloud se llaman Azure. Ujú. Luego también está Google, en donde tenemos a GCP, Google Cloud. Tenemos también a Amazon, AWS, Amazon Web Services. Y así como ese hay otros. IBM tiene también sus sistemas de cloud y hay muchos otros, Claro. ¿vale? Son las principales que yo creo que están pues ganando más mercado cada vez. Claro. En México ya tenemos incluso centros de cómputo de esas compañías, Ujú. y eso pues bueno, nos permite mucho tener agilidad en la implementación de estos servicios. Claro. Y la diferencia con cloud es que una compañía ya no tiene que poner un centro de cómputo y administrar los servidores y el almacenamiento y las redes, Claro. porque eso conlleva un costo muy alto y mucho tiempo para operar y administrar esto. Entonces, tener todo eso con un proveedor en donde simplemente se puede contratar ese poder de cómputo y utilizarlo, hace una gran diferencia, ¿no? Claro. Es un poco lo que es cloud, es una manera de proveer servicios de cómputo de una manera escalable, de una manera flexible, y bueno, es una de las tecnologías que forma parte podemos decir, de la transformación digital. Claro. Esa es Ok. una de ellas, cloud, inteligencia artificial, pero hay otra muy importante que es todo el mundo de los datos. Ujú. Yo recomendaría también, esa es un área de estudio muy importante, todo lo que tiene que ver con el análisis de datos. Ok. Se pueden tomar decisiones ahora basadas en los datos, incluso hay carreras que se basan en eso, y bueno, pues son muy apasionantes, ¿no? Pero bueno, ya hablamos de cloud, hablamos de inteligencia artificial, hablamos de el análisis de datos. Ujú. Hay otras tecnologías como, ya que tienen que ver también con la seguridad, como blockchain. Claro. Es algo que también yo creo que va a tener un despegue importante. Está Ujú. teniéndolo y yo creo que cada vez va a ser mayor, por mencionar algunas. Ujú. Pero yo creo que en general, con que la gente aprenda a interactuar con la inteligencia artificial, con los Ujú. copilotos, va a tener un aliado muy importante en cualquiera
de las áreas que decida seguir. Claro, son copilotos, ya escucharon. Así que no se apaniquen. O sea, sí están trabajando mientras ustedes no están trabajando, pero son copilotos. Ustedes van al mando. Exactamente. ¿Crees que nos pudieses platicar un poquito más, Carlos, sobre precisamente las herramientas del análisis de datos que ahorita nos estabas mencionando? Tal vez algunos ejemplos, cuáles son sus diferentes implementaciones justo para la planeación estratégica empresarial, por ejemplo. Claro. Bueno, todo esto tiene que ver también con cómo las empresas van organizando los datos. Hay una cantidad de datos inmensa y ese es uno de los activos más importantes ahora, ¿no? No es el petróleo, es la información, son los datos. Pero Claro. de nada sirve que una empresa tenga sus datos si no se utiliza de forma adecuada Sí. para tomar decisiones. Entonces, esta ciencia de los datos tiene que ver justamente con cómo una empresa los organiza, los maneja, para poder explotarlos. Y esto, bueno, tiene que ver con ciencia de datos o las carreras de data scientist, en donde se pueden identificar patrones, aunque todo esto ya lo empieza a hacer la inteligencia artificial, como comentaba, pero Claro. a final de cuentas es cómo hacer uso de herramientas que preparen, que depuren y que pongan los datos de una forma que sea de valor para tomar decisiones. Claro. O sea, ahora las empresas que toman sus decisiones basados en datos pueden tener mucho mejor conocimiento de sus clientes, de las preferencias, de lo que el mercado necesita y adaptar sus estrategias y sus modelos de negocio con base en eso. Ok, ¿alguna herramienta que nos digas, esta tal vez sería buena para comenzar y tal vez esta ya sería buena para empezar a implementar en negocio con respecto a análisis de datos? La verdad es que hay varias, dependiendo de para qué se utilicen, pero Claro. bueno, en sus diferentes etapas, ahí tiene diferentes niveles todo ese proceso que les comento, ¿no? Ok. A lo mejor la parte ya que nosotros vemos al final es la explotación, pero hay herramientas muy poderosas que pueden organizar los datos, ponerlas de forma inteligente, que se va automatizando. Ujú. Una de ellas, por ejemplo, también de Microsoft, se llama Power BI, Ujú. que tiene que ver justamente con ese tema de Business Intelligence, pero de una Claro. manera muy poderosa, utilizando los datos, puede ponerlos de tal forma que tengan sentido para tomar decisiones. Claro, ya no son millones y millones de datos, numeritos que ves y no entiendes nada, sino que ya te empieza a dar como una dirección, ¿no? Para que puedas, pues sí, tener una visión, una dirección clara. Es correcto. Y digo, hay muchas marcas, hay muchos proveedores que se dedican a esto, pero también yo creo que también es un consejo para las nuevas generaciones, si pueden manejar estos datos y utilizar estas herramientas y tomar decisiones con base en eso, pues llevan una ventaja competitiva con el resto Bastante. de la gente que no utiliza ese poder, ¿no? Ok, muy interesante. La última que mencionaste fue el blockchain y me encanta porque también, bueno, como bien sabemos y si no lo saben ustedes radioescuchas, pues una de las grandes revelaciones de nuestro siglo ha sido las criptomonedas y precisamente pues funcionan a través del modelo de blockchain. Pero a mí me encantaría, Carlos, preguntarte, bueno, primero si nos puedes dar una explicación súper breve de qué es el blockchain para la gente que no lo sabe y también ¿cuál crees tú que es el futuro de los bancos con todo lo que se está viendo precisamente sobre criptomonedas y sobre todo si ves alguna, es que no quiero llamarla adaptación, más bien tal vez adopción es la mejor palabra de los bancos con respecto al blockchain o si ya se está implementando, algo por el estilo? Sí, es correcto, ya se está utilizando. Vale. Pero bueno, el blockchain, a final de cuentas, es un mecanismo que utiliza algoritmos en donde la información se va de alguna manera encriptando y poniendo de forma segura. Ujú. Es una cadena de transacciones que van guardando la información de tal suerte que tiene pues una validez para sustituir, por ejemplo, contratos o sustituir Ok. algún otro tema de registro, propiedad privada, derechos de autor, etcétera. Todo esto puede quedar utilizando blockchain. Es como si se tuviera una escritura y una firma de algún documento resguardado de forma segura
que no puede ser modificado o alterado de ninguna manera. Entonces, es una manera en la que pues, se puede proteger la información y las transacciones y las operaciones para tenerlas resguardadas y auténticas. De alguna manera. Un registro público, pero sin corrupción, digamos. Claro, es correcto. Algo así por el estilo. Bueno, ahora sí, platícanos. Entonces sí se está implementando ya el blockchain dentro de los bancos. Se está empezando a utilizar y esto obviamente reduce, pues no nada más los costos, hace más eficientes algunos procesos, ¿vale? Sino que también elimina intermediarios para que sea mucho más transparente y más sencillo de alguna manera la trazabilidad y los datos que se necesitan para confirmar operaciones, ¿no? Para confirmar transacciones. Ok, muy interesante. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Vamos bastante bien? Sí, 4 minutos. Muy bien. Ok, 40 minutos me dicen acá en producción. Aún nos queda mucho por ver porque algo que le decía yo a Carlos antes de entrar a la entrevista es que me encanta porque tecnología de información es súper amplio y la verdad es que mucha gente se especializa en una sola cuestión, pero claramente tú, Carlos, al ser un director, pues tienes que saber un poco de todo, o un poco bastante de todo, pues para poder dirigir a las personas, ¿no? Claro. Entonces, pues es un poco complicado poder abarcar todos los temas, pero me gustaría que cerrásemos con un tema que también me parece muy importante, que es el tema de ciberseguridad, ¿no? Que me gustaría mucho saber, pues, cómo se ha ido implementando y sobre todo cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo hasta el día de hoy, que creo que, a ver, pues hemos escuchado muchos casos, ¿no? Por ejemplo, de hackers que, en cuestión bancos, ¿no? Platicando que de repente, pues sí, sacan dinero a diestra y siniestra y pues me parece algo muy importante, ¿no? Entonces me gustaría mucho escuchar de tu parte al respecto. Sí, claro, con gusto. Bueno, este mundo de cybersecurity es una de las ramas también de la informática y de estudio que ha tenido un despegue importantísimo. Y ahora incluso es una de las áreas más demandadas por las empresas, ¿no? O sea, la gente que se especializa en esto, yo creo que tiene muy seguramente mucho trabajo y muchas oportunidades en su desarrollo profesional. Claro. Perdón. Pero bueno, a final de cuentas, los temas relacionados con la seguridad tienen que ver con cómo una empresa, una persona puede protegerse ante ataques, ante malware o ante algún otro tipo de riesgo que afecte su patrimonio, que afecte su operación, ¿no? Claro. Y esto tiene que ver con 3 cosas. Cómo la información puede ser protegida en términos de confidencialidad, integridad y disponibilidad. Son las 3 cosas que normalmente se protegen, ¿vale? Claro. Y bueno, así como tenemos avances en la inteligencia artificial, en el poder de cómputo, pues todo esto se utiliza para fines obviamente buenos, pero también hay gente que lo está utilizando con fines malévolos, con fines de delitos. Claro. Entonces, pues también este poder de cómputo se puede utilizar, incluso la inteligencia artificial, para detectar patrones anómalos de datos que permiten identificar y prevenir un ataque informático. Ok. ¿Cómo son esos patrones? Es que la verdad me genera mucha curiosidad. O sea, digamos que a la hora de que tú estás tratando de hacer un hackeo, tienes que seguir una serie de pasos para lograrlo. Claro. ¿Y eso es lo que identifica? Sí, correcto. Por ejemplo, imagínate un modelo en el que aprende que Pablo realiza transacciones bancarias en ciertos lugares, en ciertas horas del día, con ciertos dispositivos. Claro. Y de ciertos montos. Entonces identifica un patrón para Pablo. Pero si de repente hay una transacción diferente, pues el modelo alerta, aquí hay algo raro porque pues Pablo está haciendo una transacción en otro país, claro. O está haciéndola por un monto diferente, o está haciéndola en un equipo que no es el que acostumbra a utilizar. Claro. Entonces eso es una alerta y ahí hay cierto nivel de foco que podría pedirte alguna validación para asegurar
que tú estás haciéndola, o definitivamente no permitir que lo hagas hasta que no haya una confirmación de que es válido, ¿no? Claro, sí. Es un ejemplo solamente. De hecho, a mí me pasó ahora que me fui a España, y justo yo iba a pagar unas cosas y de repente fue, oh no, tu tarjeta no puedes utilizarla. Y yo, ¿cómo crees? Pues sí, tú estás en México, ¿por qué estás realizando un pago en España, no? Y yo así de, bueno, ok, me hace mucho sentido. Y a un nivel tal vez un poco más macro, ¿no? Claramente es un ejemplo sencillo para que podamos comprenderlo, pero tal vez en la cuestión ya de la seguridad del banco en general, ¿cómo se utiliza? Sí, digo, acá hay un conjunto de herramientas y le llamamos un SOC, Security Operation Center. Ok. Normalmente los bancos utilizan ese servicio para identificar estas amenazas. Claro. Y hay un conjunto de herramientas también y de procesos que se implementan no nada más en los equipos, en la red de telecomunicaciones, en las aplicaciones. Ya que se implementa todo esto con dispositivos firewalls, dependiendo de las amenazas, ¿no? Claro. Puede haber antivirus en los equipos de usuario final, pero también firewalls para las conexiones a Internet o dispositivos ya de prevención y de análisis en los servidores, en el almacenamiento. También estos mecanismos de monitoreo y de prevención pueden identificar ese tipo de comportamientos y patrones y prevenirlos o atacarlos o contenerlos si es que se identifica que ya el daño está hecho, ¿no? Okay. Una de las técnicas, desafortunadamente, que más utilizan este tipo de criminales es el phishing, que es una manera en la que hacen creer a las personas que reciben un correo válido con algunos elementos. Puede ser un correo, pero puede ser un mensaje en el celular. Claro. Y si ahí viene una liga, tú puedes pensar que es algo válido. Sin embargo, te puede llevar a un lugar en donde pues después se hace uso de esa información para dañar, ¿no? Claro. O para contaminar a otros equipos de cómputo. Entonces... Ok, ¿eso cómo funcionaría, Carlos? Eso, por ejemplo, ya una vez que se obtiene información y que de alguna manera el criminal logró identificar o entrar a una parte de tu red, puede moverse de forma lateral hacia otros lugares e ir explotando otros accesos hasta llegar a comprometer la información. Hay amenazas que se llaman ransomware, por ejemplo, que es un tipo de amenaza en donde se encripta la información y los criminales piden un rescate para poder liberar esa información. Claro, ¿no? Entonces, hay muchas técnicas para evitar que eso suceda, para identificarlo y para prevenirlo sobre todo. Pero tiene que ver no nada más con la tecnología. Aquí algo que se debe tomar en cuenta siempre es la tecnología, las personas y los procesos. Ok, muy interesante. Bueno, antes de poder concluir con este episodio, hay una pregunta que nuestra queridísima Dani, acá que está atrás en producción, nos dejó dentro de nuestro documento que me parece muy interesante, porque creo que tenemos un poco más de tiempo para seguir, ¿verdad? Sí. Excelente. Una pregunta muy interesante que va mucho con una experiencia, digamos, más personal con respecto a todo lo que has tenido que vivir, Carlos. Ya hablamos un poco sobre la resistencia humana al cambio y obviamente a la adopción de las nuevas tecnologías. Si se puede, ¿crees que nos pudieses contar ya para cerrar algún caso que te haya costado de verdad mucho hacer alguna implementación dentro de cualquiera de las múltiples empresas en las que has estado? Definitivo, sí, claro que sí. Bueno, mira, ese es un tema también muy interesante porque cada vez que intentamos promover la adopción de una tecnología, hay una resistencia natural porque la gente dice, pues, ¿por qué voy a hacerlo si toda la vida lo hemos hecho de esta forma? Claro. ¿Por qué tendría que cambiar, no? Y además, ¿para qué va a cambiar? Esto obliga a la gente a salir de su zona de confort y a entrar en otro tipo de aprendizaje. Entonces, Claro. por eso hay resistencia. Normalmente hay resistencia cuando la gente piensa que puede perder algo como parte de ese cambio o de esa transformación. Entonces, algo que se tiene que hacer es
pues trabajar en la cultura organizacional, no nada más con capacitación, pero lleva mucho más que eso, lleva campañas en donde se pueda promover la innovación, el cambio, el cómo la gente pueda ver que con esos cambios no quiere decir que va a verse afectado su trabajo, su continuidad, Claro. sino que esos cambios van a llevar a otro estado, a la compañía, en donde esas personas pueden enfocar su conocimiento en algo más estratégico y no tan operativo, ¿no? Claro. Pero siempre hay resistencia, me ha tocado en todo el tiempo, cada vez que hay la adopción de una nueva tecnología, hay resistencia ya sea de la gente que lo opera, de la gente que lo consume, o en general de la gente que lo implementa, pues. Ok, hasta de los implementadores Sí. incluso. Ok, Sí. ¿algún caso así en particular? Tal vez sin nombres de empresas ni de gente, pero así que nos cuentes un poco la situación. Por ejemplo, cuando hay que cambiar un sistema, Ok, ¿vale? Y la gente lleva operándolo y lo conoce de punta a punta, y va a haber un cambio, pues hay resistencia para que ese cambio, y esa resistencia puede ser no nada más no contribuyendo, no cooperando con los proyectos, sino también pues ha habido casos ya muy extremos de poniendo piedritas en el camino, ¿no? O tratando de que ese cambio no suceda. Pero bueno, hay una rama ahí que es, como les decía, el manejo del cambio, que tiene que acompañar a cada proyecto para ayudar a facilitar toda esa adopción. Ha habido muchos casos, la verdad es que hay cada vez que hay un cambio de un sistema en alguna compañía, normalmente el equipo interno pues tiene cierto temor, ¿no? De qué va a pasar con el nuevo sistema. Entonces hay que manejarlo de forma adecuada. Que me encanta porque esto lo podemos unir directamente con nuestro último episodio, que si no lo han escuchado, vayan a escuchar el episodio que tuvimos con Roberto Murray sobre, claro que sí, diseño organizacional y cultura organizacional, que también es un poquito lo que estamos platicando ahorita con Carlos. Carlos, ha sido todo un placer tenerte acá en ADN de Líder. La verdad es que pudimos platicar de muchos temas. La verdad es que creo que hoy fue una entrevista donde pudimos sacarle mucho provecho a todo el conocimiento que has adquirido. Y solamente me queda agradecerte por estar por acá. También agradecerle a todos nuestros radioescuchas. La verdad es que creo que esta entrevista tal vez ha sido un poco más técnica que otras que hemos tenido. Sin embargo, pues creo que, a menos de que la producción me diga que no, el contrario, creo que todo se explicó bastante bien y bastante sencillo. Pero bueno, sin nada más ni nada más que decir, Carlos, muchísimas gracias. Y no se olviden de escucharnos en todas nuestras redes sociales. Les recuerdo una vez más que ya estamos en YouTube. Ya me pusieron acá en producción. Me pusieron en producción porque ya se me ha olvidado alguna vez las redes sociales. Ajá. Nosotros estamos en YouTube, en Spotify, en Instagram y de hecho se te acaba de olvidar, Dani, que también ya estamos en TikTok. También ya estamos en TikTok, así que si no han ido a vernos en TikTok, por ahí van a poder estar viendo algunos de los clips más importantes de todo lo que hemos hablado acá en ADN de Líder. Pero bueno, no hay nada más que decir. Nos vemos ya la próxima semana en otro episodio que la verdad también estoy muy feliz por los invitados que estamos trayendo. La verdad es que son invitados muy interesantes del nivel de Carlos, del nivel de Roberto. Y bueno, no les voy a dar ningún spoiler, pero se vienen otros que también son interesantes, vaya. Pero bueno, nos vemos ya la próxima semana en un episodio más de ADN de Líder. Muchas gracias.